Hola, amantes de lo extraño y lo históricamente incómodo. Les invito a mirar a su alrededor. Si tienen la suerte de vivir en el siglo XXI, probablemente nunca han tenido que preocuparse por ser colgados de un gancho por las costillas solo por robar un pan. Vaya, pero qué alivio. Pero, ¿y si les dijera que las paredes de nuestra civilización están construidas sobre cimientos empapados en el sudor y la sangre de métodos de castigo tan ingeniosos como sádicos? Pero antes de responder estas y otras preguntas intrigantes, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. ¡Empezamos! El día de hoy tomaremos un viaje donde la justicia era un reality show público. La crueldad era la ley y la tortura. Bueno, la tortura se podría decir que era solo un martes cualquiera. Hoy desenterraremos esos aparentes grandes éxitos del castigo medieval y de siglos anteriores. Esos métodos que, si los aplicáramos hoy día, no solo harían saltar las alarmas de la ONU, sino que harían que más de uno dijera: vaya, esto es un poco excesivo, ¿no lo creen? Pues prepárense, porque lo que vamos a ver no es solo una historia, es una prueba de que la humanidad, cuando se propone hacer daño, lamentablemente no tiene límites. Y créanme, después de esto, apreciarán su suave colchón y su café matutino como nunca antes. Es importante decir que a lo largo de la historia, la humanidad no castigó crímenes, sino que castigó ideas. Número 1. El catálogo del horror medieval, ingenio y dolor. La Edad Media, esa época gloriosa de caballeros, damas y por supuesto, el ineludible hedor de miseria y tortura. La prisión no era el castigo principal, sino que era solo una sala de espera costosa. El verdadero espectáculo se celebraba en la plaza pública. Ahora mencionaremos algunos castigos bastante sádicos que se harían de forma pública para los implicados. El primero de ellos era el estrapado, o mejor conocido como la garrucha, la dislocación con descuento. Imaginen esto: confesaron el robo de un pollo, pero el juez necesita estar seguro, así que les atan las manos a la espalda y, con una cuerda y una polea, te lanzan hacia arriba, elevándote así varios metros. Esto solo ya es doloroso, pero el toque de gracia viene cuando te dejan caer de golpe, justo antes de que toques el suelo, para que el tirón desgarre lentamente tus hombros. Por si esto no fuera poco, lo repiten varias veces solo para escuchar tus quejas. Digamos que, con este método, si necesitabas una excusa para no levantar objetos pesados el resto de tu vida, pues la tenías asegurada. El estrapado no solo rompía tu cuerpo, sino que te arruinaba el futuro en la construcción. Hoy esto sería una demanda multimillonaria contra la ferretería, debido a la mala calidad de las cuerdas. El segundo método de tortura es el aplastapulgares, o mejor conocido como el rompefalanges veneciano, la carpintería fina del dolor. Una tortura más íntima, menos de show y más de interrogatorio. Diseñado para los dedos, este pequeño artilugio se parece a una prensa de vino en miniatura. Giran una manivela y poco a poco, milímetro a milímetro, destruye falanges, nudillos y, en el gran final, las uñas. Entonces, ¿qué tipo de verdad se obtiene de un hombre al que se le están pulverizando las herramientas con las que trabaja? ¿Es una confesión o un grito desesperado por un kit de primeros auxilios? Tercera herramienta de tortura: la cuna de Judas, el antidescanso de lujo. Si el dolor físico no era suficiente, la tortura psicológica entraba en acción. La cuna de Judas era una pirámide de madera, afilada en la punta. El condenado era bajado lentamente, insertando la punta en el ano o la vagina. El castigo no era la penetración inmediata, sino la privación del sueño y la inmovilidad forzada sobre ese punto. El simple hecho de intentar moverse para aliviar la presión provocaba un dolor insoportable. Esta era una versión muy temprana del home office mal diseñado, una silla incómoda y endemoniada que no dejaba dormir, excepto que, en este caso, la ergonomía estaba diseñada intencionalmente por un sádico con demasiado tiempo libre.
Ahora conocerás la cuarta herramienta de tortura, las máscaras infamantes, el shaman que dura siglos. A veces, el castigo no buscaba la muerte, sino la humillación eterna. Las máscaras infamantes eran cascos de metal grotescos, a menudo diseñados para mujeres acusadas de chismear o pelear. Estas tenían lengüetas de metal que presionaban la boca para impedirles hablar. Ahora bien, ¿no les parece escalofriante que, siglos antes de Twitter, ya existiera una forma de silenciar públicamente a las mujeres por hablar demasiado, pero hecha con una herramienta de hierro forjado? El ciberbullying en la Edad Media era mucho más literal y sobre todo mucho más pesado. Capítulo número 2. Antiguos imperios. La crueldad como arte de Estado. Creer que la tortura es una invención medieval es algo de ingenuo. Ahora bien, retrocedamos aún más. En la antigua Roma, la tortura era la columna vertebral del sistema legal, especialmente si eras un esclavo o un plebeyo. Un ciudadano romano tenía el privilegio de ser decapitado, pero un esclavo no gozaba de este beneficio, sino que ellos recibían el menú completo. Pero antes de conocer este macabro menú de torturas, comentemos algo muy importante. Si hasta acá te está gustando el video, te invito a apoyarme con tu enorme like. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Suscríbete al canal para más misterios como estos. Continuamos. Ahora bien, mencionaremos algunos métodos de tortura de la antigua Roma. El primero de ellos, el submarino, precursor clásico. En el mundo antiguo, el ahogamiento simulado ya era una técnica de interrogatorio, mucho antes de que se le pusiera un nombre moderno. En Grecia y Roma, se usaba el agua o incluso sustancias parecidas como el vinagre. La idea de negar el aire es una constante de la crueldad. La devalcación y azotes. Segundo método de tortura romano. El fuero juzgo visigodo. El fuero juzgo visigodo y otras leyes antiguas regulaban los azotes con una precisión quirúrgica, graduando la pena según el insulto o el delito. La prostituta, por ejemplo, era penalizada con 300 azotes públicos. Asimismo, si eras un siervo que intentaba raptar a una mujer libre, te aplicaban la decalvación. Te rapaban completamente en una zona pública, y si esto fuera poco, recibías nada menos que 300 azotes. Ahora bien, ¿cómo llegamos a la conclusión de que un número arbitrario de azotes, 300, 400 o 500, purificaba el alma o restauraba el orden social? ¿Será que había un contador de azotes certificado por el Estado? Tercera herramienta romana, las canteras de Siracusa, un pre-gulag. Tucídides describió la vida de los prisioneros en las canteras de Siracusa, específicamente después de la derrota ateniense. Esto no era una tortura con artefactos, miles de hombres apiñados en un espacio reducido, sin ropa adecuada, comiendo 2 hogazas de pan y 1/4 de litro de agua diario, mientras estaban rodeados por el dolor insoportable de sus propios muertos y desechos. Si lo pensamos bien, el castigo más aterrador no es el que te mutila rápidamente, sino el que te deshumaniza lentamente. Es morir por la acumulación de pequeñas miserias. Lo llamaban trabajos forzados. Hoy lo llamamos violación sistemática de derechos humanos. Pero la pestilencia y el sufrimiento, curiosamente, huelen igual en el 400 a.C. que en el siglo XX. Tercer capítulo. El legado oscuro. ¿Realmente la humanidad ha cambiado al día de hoy? Llegamos al punto central de este video. Hoy, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura prohíbe explícitamente cualquier acto que inflinja dolor o sufrimiento grave, físico o mental. Conceptos como el estrapado, el aplastapulgares o la rueda son reliquias bárbaras. El verdadero horror es que muchas de estas ideas nunca se fueron, solo se modernizaron y se volvieron más higiénicas y sobre todo más difíciles de detectar. La persistencia de la mente criminal. Debemos tener en cuenta que aún existe la persistencia de la mente criminal. El concepto de la tortura psicológica es un heredero directo de la cuna de Judas. La privación de sueño, las posiciones incómodas forzadas por hora, como la temida cigüeña o hija del basurero,
que te obligaba a una posición fetal que paralizaba tu cuerpo, o la exposición a temperaturas extremas. Estos métodos se usan hoy bajo el eufemismo como técnicas de interrogatorio mejoradas. La diferencia es que antes, el verdugo usaba un delantal de cuero y era un profesional reconocido. Hoy es un tipo de traje gris con un portapapeles que te aplica el dolor bajo la supervisión de un abogado. A esto le llamamos progreso, pero el dolor es el mismo, solo que ahora está regulado. Asimismo, existe el caso del dolor invisible. Los grilletes para el cuello, las porras con púas o los cinturones paralizantes de electrochoque son la versión premium del siglo XXI de las antiguas cadenas y azotes. Estas son igual de degradantes, igual de dolorosos, pero se venden en un catálogo. Empresas asiáticas son mencionadas en informes de Amnistía Internacional debido al hecho de fabricar instrumentos de coerción, los cuales no tienen más uso práctico que el de infligir tortura. Entonces, hemos pasado de la barbarie pública a la barbarie corporativa. Si la tortura es definida no solo por el método, sino por el sufrimiento infligido, y ese sufrimiento, el físico, el psicológico y la humillación, lamentablemente se sigue aplicando hoy día pero con métodos más sofisticados. Entonces, somos tan distintos de esos aldeanos medievales que se reunían a ver la ejecución en la plaza. O quizás, sin saberlo, nos parecemos bastante. Hemos visto que, desde los aplastapulgares venecianos hasta los cinturones de choque modernos, el afán de infligir dolor como castigo es una constante en la humanidad sin importar los tiempos. Desgraciadamente, la historia de la tortura no es una línea que termina en la Edad Media, sino que es un círculo que se repite constantemente, solamente cambiando las herramientas. La verdadera medida de una civilización no es su tecnología, sino lo que hace en los sótanos, fuera de la vista del ojo público. Ahora dime, ¿crees que hemos abolido realmente la tortura? ¿O solo le hemos puesto un gran candado con un gran letrero de no mirar? Y hasta acá el video de hoy. ¿Cuál de estos castigos te pareció el más horrendo y por qué? Y si te atreves, dale like y suscríbete al canal para más viajes a los rincones más oscuros de la historia. Nos vemos en el próximo video.